Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase número 6 de Historia Regional. En la clase de hoy vamos a ver la Revolución Francesa, los impactos de la Revolución Francesa en nuestra Revolución de Mayo y la Revolución de Mayo en sí. ¿Sí? Nosotros en la clase anterior vimos lo que es la monarquía, la crisis de la monarquía hispánica, cómo asumen la dinastía de los Borbones al poder, las reformas borbónicas, la creación del virreinato del Río de la Plata, y vimos también las invasiones inglesas. Hoy vamos a volver un poco atrás en el tiempo y vamos a hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es antes de que Napoleón Bonaparte asuma el poder, ¿sí? Y nos vamos a enfocar, si bien vamos a ver la Revolución Francesa de manera general, nos vamos a enfocar más que nada en los impactos que va a tener esta en luego nuestra Revolución de Mayo y la manera que nosotros vamos a tener de forjar nuestro país. Bien, principalmente vamos a hablar de la revolución como el cambio político más importante que hubo en el siglo XVIII, porque se trató de un movimiento político, social y sobre todo ideológico que se desarrolla en Francia entre los años 1789 hasta 1804, que es cuando Napoleón Bonaparte asume como emperador de Francia. ¿Sí? Hay personas que van a tomar este lapso de 1804 hasta 1814 o 15 aproximadamente, que es cuando derrocan del poder a Napoleón y lo toman como una etapa imperial de la Revolución Francesa en sí. Nosotros lo vamos a ver hasta 1804, que es cuando estas características de la revolución nos van a influir a nosotros. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que se trataba en esta revolución? La idea era derrocar, no, lo que sucedió fue que derrocaron el antiguo régimen para instalar un nuevo régimen y se comienzan a hablar de ideas de la revolución. Algo que va a influir la Revolución Francesa es la independencia de las 13 colonias americanas. A todo esto, en 1786 ya se había independizado lo que hoy conocemos como Estados Unidos de Inglaterra. Entonces, estas ideas de revolución ya empiezan a surgir en este nuevo mundo. Además, la Revolución Francesa va a marcar el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, que es la edad en la que nos mantenemos hasta el día de hoy. ¿Sí? Bien, ¿cuáles fueron los detonantes de esta revolución? Durante estos años reinaba Luis XVI y su esposa María Antonieta, ¿sí? Que María Antonieta era de Austria, o sea que era extranjera y ya de por sí los franceses no la querían. Algo que estaba sucediendo es que había muchísimos gastos militares por las sucesivas guerras. Sumado a esto, el rey más la nobleza se daban muchísimos gustos, había muchísimo despilfarro, por ende generaban mayores deudas. Sumado a todo esto, como si fuera poco, hubo una mala cosecha este año, por lo cual el pueblo comenzaba a pasar muchísima hambre porque carecían de su principal alimento, que era la harina, o sea, el pan. Eh, entonces, algo que va a caracterizar este siglo XVIII es el pensamiento ilustrado. Vamos a tener personajes como Voltaire y Rousseau que empiezan a tener un conocimiento humano. Se deja de... A ver, antes esta cuestión de cultura, esta cuestión del saber solamente estaba destinada hacia el clero, que es la iglesia, y hacia la nobleza. Entonces empiezan a surgir personajes que empiezan a tener un mayor conocimiento. Vamos a ver que hay reuniones en las que se habla de política, de filosofía, de literatura, que empiezan a leer la enciclopedia. Entonces cada vez personas comunes comienzan a tener un mayor conocimiento y entendimiento del mundo, un conocimiento humano y general. Entonces el pensamiento ilustrado va a ser clave en este punto. Entonces, ¿qué va a suceder? En Francia vamos a tener la mentalidad ilustrada más el descontento social que van a cultivar este estallido de revolución. Nosotros habíamos hablado de que en esta revolución se derroca el antiguo régimen para instaurar un nuevo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Yo acá atrás tengo el resumen de la clase, sí, de esta parte de la clase, ya les voy a pasar por WhatsApp. Van a ver que de esta esquina tenemos una pirámide. Esta pirámide representa el antiguo régimen. Vamos a ver que en la punta vamos a tener al rey, la nobleza, sigue el clero y por último vamos a tener al tercer estado. ¿Quiénes forman parte del tercer estado? Forman parte la burguesía, los campesinos y los artesanos. Vamos a tener una división de la sociedad que va a estar dividida en tres estados. En el primer estado va a estar la iglesia, que como características, primero, no pagan impuestos, segundo, cuentan con el diezmo, y tercero, que tenían la educación en sus manos.
¿sí? Luego tenemos el segundo estado, que va a estar compuesto por la nobleza, que son, principalmente tampoco pagan ningún impuesto. Segundo, son los dueños de todas las tierras. Y además eran quienes cobraban este tributo a los campesinos para que ellos puedan vender las cosechas y demás. El primer estado y el segundo estado conformaban el 3% de la población. El otro, el 97%, eran parte del tercer estado, o sea, la burguesía, que eran los ricos, los comerciantes, los banqueros, los médicos, los artesanos, los campesinos, todos formaban parte del tercer estado, que carecían de poder y de decisión política y además pagaban todos los impuestos, tenían los peores trabajos y no tenían ningún tipo de derecho. Entonces vamos a ver que entre los detonantes vamos a tener la gran desigualdad social, el descontento de los sectores intelectuales, la crisis económica, los excesos del gasto de la corona, las malas cosechas. Entonces sumamos esta mentalidad ilustrada más el descontento social, van a empezar a cultivar este estallido de revolución. ¿Qué va a suceder? Como la burguesía necesitaba, o sea, dinero ya tenía, necesitaba tener un mayor acceso al poder, empiezan como a promover este estallido de revolución entre los pobladores, los artesanos, los comerciantes y demás. ¿Qué va a suceder? El rey, ante toda esta situación, declara el estado en bancarrota y convoca a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Es un parlamento medieval que se convocaba solamente cuando el rey estaba hasta la soga de cosas. Entonces, este estado general va a llamar una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se van a reunir. Van a juntar 1200 diputados, que la mitad van a ser del primer y del segundo estado y la otra mitad aproximadamente van a ser del tercer estado. ¿Qué va a suceder y qué es lo que querían? El primer y el segundo estado van a querer un voto por estamento, que va a asegurar que la mayoría esté a favor, ¿sí? Y luego el tercer estado va a querer un voto por cabeza. ¿Por qué? Porque esto le va a significar igualdad. Obviamente que no van a estar de acuerdo para nada. Y lo que va a hacer este tercer estado es invitar a diputados del primer y del segundo estado, o sea, del clero y de la nobleza, a que se unan a ellos. Y si lo logran, hay 2 nobles y aproximadamente 147 miembros del clero que se van a unir a este tercer estado. El rey, ante esta situación que se estaba descontrolando, manda a cerrar la sala y prohíbe que ingresen los representantes del tercer estado. Estos del tercer estado, estos diputados, no les va a importar y van a constituir una nueva asamblea que se va a dar en la sala de juego de pelotas de Versalles. Y así es que crean la Asamblea Nacional. Ellos prometen mantenerse unidos hasta dar una constitución en Francia, o sea, no van a ceder a nada. Obviamente el rey va a intentar una disolución. Y acá es donde empiezan a correr los rumores de que el rey tenía ya un plan de represión. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Mientras estos representantes, que son del tercer estado, están encerrados, intentando lograr una nueva constitución, el pueblo también se está moviendo y lo que hace es tomar la fortaleza de Bastilla, que era un símbolo del absolutismo monárquico y el punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, porque es ahí donde guardaban todas las armas. Entonces, el pueblo lucha aproximadamente 4 horas, en el cual lo que hacen es tomar prisionero y acusar al gobernador de traición, y le cortan la cabeza y lo exhiben en una pica. De acá nace esa tradición, o sea, la costumbre que tenían de cortarle la cabeza y exhibirlo en una pica, que luego lo vamos a ver en nuestra historia que le sucede a Marcos Avellaneda durante los unitarios y federales, ¿sí? ¿Qué va a suceder con esto? Le va a dar muchísima confianza al pueblo, porque ya derrocaron la Bastilla, ya derrocaron a todos los uniformados del poder.